Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a hablar del mandamiento número 9. Mandamiento número 9 se encuentra en Éxodo 20:16 y dice la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento número 9. De la forma que se nos ha enseñado, a nosotros nos hablan los libros de los Proverbios. ¿Cuál es la importancia del mandamiento número 9? No hablar falso testimonio de nuestros hermanos, jamás. Hay una fórmula de hablar un falso testimonio. Es cuando alguien está en algún magistrado o está de alguna forma siendo procesado por alguna causa penal, mandan a buscar testigos. Y hay testigos que hablan mentira, testificando un falso testimonio. ¿Correcto? Esa es una forma de hablar un falso testimonio de alguna persona. Pero también el Señor nos habla a través de la palabra de Dios que también existen fórmulas de hablar falso testimonio, correspondientemente a cuando uno se presta o habla cosas indebidas de algún hermano. ¿Qué significa eso? Significa que puede que a tus oídos o a mis oídos llegue algún comentario de algún hermano. Y cuando uno suelta eso, siempre una cosa muy pequeñita se va agrandando. Cada vez que uno habla de alguna persona, lo que sea, digamos algo que sea negativo, comienza a agrandarse, a agrandarse, a agrandarse, a agrandarse. Entonces, una cosa muy pequeñita se comienza a agrandar. Y eso es a través de la lengua, a través de hablar de las personas. Entonces, en Proverbios capítulo 17, versículo 4, nos habla, nos enseña, dice: el malo, la persona que es mala, está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Eso nos habla de que nosotros no debiésemos escuchar a las personas que hablan cosas de los otros hermanos. ¿Por qué? Porque es una lengua detractora. En Proverbios capítulo 15, versículo 12, nos enseña la palabra. Dice: el encarnecedor no ama al que le reprende. ¿Quiénes son los encarnecedores? Los encarnecedores son aquellas personas que son peladoras, que hablan mal de otras personas y las descuartizan con sus lenguas. A eso se le llama encarnecedores. También se le llama los burladores, que hablan mal de las personas. ¿Ok? El encarnecedor no ama al que le reprende. Proverbios 22:10. Echa fuera al encarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Los proverbios, la enseñanza del Señor Jesús, es que nosotros tenemos que desechar de nuestras vidas a los encarnecedores. Debemos desecharlo, porque eso está en parte del mandamiento 9. Para no caer en el lazo de hablar mal también nosotros de las personas. Y así no tener que estar metido dentro del grupo de personas que hablan contra su prójimo falso testimonio. Echa fuera al encarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Proverbio 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Se da cuenta que cesa la contienda con el encarnecedor, que es el mismo chismoso? Para que tenga cuidado con el chisme. Proverbios 9, 7 y 8 dice: si corriges al encarnecedor, solo lograrás que te insulte y te ofenda. Versículo 8.
No reprendas al encarnecedor para que no te odie. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, de personas peladoras, ¿verdad? Los encarnecedores son los que pelan a las personas, juzgándolas y hablando mal de ellas. En Tito capítulo 3, versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. En Judas capítulo 1, versículo 19 dice: los que causan divisiones son los sensuales que no tienen el espíritu. Si usted ha visto algún muchacho, alguna muchacha que se cree sensual de alguna forma en su espíritu, es porque no tiene el Santo Espíritu de Dios. Aquí la palabra en Proverbios 16:28 habla sobre el chismoso. Dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Lo voy a repetir porque es importante. El chismoso aparta a los mejores amigos. Y si el chismoso es el que aparta, es el que divide. Ese es el que divide. El chismoso que no tiene el espíritu. Por eso habla mal de su hermano o de sus hermanos. En Tito capítulo 3, versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones, deséchenlos. Entonces, dentro de eso, cuando habla que estos que causan divisiones hay que desecharlo, es por lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. Eso es a los hermanos que andan en chisme. Eso tiene que ver con el mandamiento número 9. La palabra de Dios habla también en el libro de 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice: les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Ok? Lo estoy buscando. Ahí está. 1 Corintios 5:11. Con el tal ni aun comáis. ¿Correcto? Ese es el mandamiento número 9. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo con respecto a este punto de no hablar contra nuestro hermano falso testimonio. Ok, muchas bendiciones. Espero que les sirva esta enseñanza de este mandamiento. Bendiciones, chao, chao.